invitación. La Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, ODUCAL, la Red de Universidades Católicas de Colombia, RUC, y la Pontificia Universidad Javeriana les dan la bienvenida a la primera sesión del foro sobre el Pacto Global Educativo, sobre el Pacto Educativo Global, acuerdos en torno a una tecnología ética y a la ecología integral, a través del cual esperan generar en las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe la reflexión en torno a los postulados del Pacto Educativo Global, propuesto por el Papa Francisco, especialmente los de tecnología ética y ecología integral, así como su acuerdo sobre ellos. Y desde el compartir de los programas, proyectos y experiencias de las instituciones, identificar valiosas alternativas que faciliten su adopción. En la sesión inaugural del día de hoy, tenemos el honor de contar con el padre licenciado Francisco Ramírez Yáñez, presidente de la ODUCAL y rector de la Universidad del Valle de Atemajac, Fray Ernesto Londoño, rector de la Universidad San Buenaventura de Cali y presidente de la RUC, y el padre Jorge Humberto Peláez de la Compañía de Jesús, rector de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes con sus palabras harán la apertura de este evento. Posteriormente contaremos con 2 conferencias magistrales sobre la educación como instrumento para crear nuevos modelos culturales. La primera a cargo de Sara Victoria Alvarado, directora del Centro de Estudios Avanzados de Niñez y Juventud CINDE y del doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Y de Alberto, la segunda conferencia, el doctor Alberto Arturo Vázquez Tapia, sociólogo, consultor e investigador en educación superior. Una vez culminadas estas conferencias magistrales, los asistentes serán divididos en 5 salas simultáneas en las cuales podrán conocer las experiencias seleccionadas por nuestros evaluadores. Cabe mencionar que se postularon 47 programas o proyectos universitarios inspirados en las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti, de los cuales presentaremos en este foro 34. 17 se presentarán en la sesión de hoy y las otras 17 se presentarán el próximo 30 de abril. Terminada la presentación de las experiencias, se abrirá un espacio de reflexión a cada una de las salas a través del diálogo entre los asistentes. Queremos agradecer muy especialmente al doctor Francisco Gómez Ortiz, rector de la Universidad Católica de Colombia y vicepresidente de la subregión andina de ODUCAL, al padre Julio Jairo Ceballos, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana y presidente de la RUC, y vicepresidente de la RUC, y a Fray José Gabriel Mesa Angulo, rector de la Universidad Santo Tomás, por todo el apoyo en la organización de este evento. Demos entonces inicio a nuestro foro. Se dirige a ustedes Fray Ernesto Londoño, rector de la Universidad San Buenaventura de Cali y presidente de la RUC. Muchas gracias, Adriana. Un saludo muy especial en este foro que marca el inicio de las actividades que en cabeza de la Universidad Javeriana responden al llamado y tarea que el Papa Francisco nos ha propuesto con el Pacto Global por la Educación, especialmente para nosotros en 2 temas de indudable importancia y trascendencia: la ecología integral y la tecnología ética. Saludo especialmente a todos los rectores de nuestras universidades católicas, de la red de ODUCAL y de la RUC, y al padre Jorge Humberto Peláez, al doctor Jairo Cifuentes, a todo el equipo de la Universidad Javeriana y a todo el equipo de la universidad, especialmente la Universidad Santo Tomás, que nos han colaborado en este importante reto eclesial, y a todos ustedes, queridos participantes de este importante evento. En la Laudato Si, el Papa Francisco señalaba que, comillas, desde mediados del siglo pasado y superando muchas dificultades, se ha ido afirmando la tendencia a concebir el planeta como patria y la humanidad como pueblo que habita una casa de todos. La toma de conciencia de esta interdependencia nos obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común, en donde la ecología integral y una tecnología ética se presentan como fundamento importante de reflexión y acción, teniendo siempre al ser humano como el centro y no como medio para los fines económicos y tecnológicos.
El Papa Benedicto XVI insistió en la necesidad de emprender una nueva etapa de pensamiento y explicó la necesidad urgente de vivir y orientar la globalización de la humanidad en términos de relación, comunión y participación, destacando que Dios quiere asociar la humanidad a ese misterio inefable de comunión que es la Santísima Trinidad, del que la Iglesia es en Jesucristo signo e instrumento. Como universidades católicas, no podemos desconocer no solamente nuestra misión y visión, sino no olvidar que estamos invitados a ensanchar la razón para hacerla capaz de conocer y orientar las nuevas e imponentes dinámicas que nos permita la construcción de la civilización del amor, haciendo que los diferentes ámbitos del saber humano sean interactivos: el teológico, el filosófico, el social y el científico. Necesitamos ciertamente comprender la necesidad de una auténtica hermenéutica evangélica, como nos ha dicho el Papa, para comprender mejor la vida, el mundo, los hombres, en una atmósfera espiritual de búsqueda y certeza basada en las verdades de razón y de fe. Es por esto por lo que, si bien tenemos la centralidad de los dos amplios temas señalados, la ecología integral y la tecnología ética, esto es y debe enmarcarse en el anuncio y vivencia del querigma, es decir, en la siempre nueva y fascinante buena noticia del Evangelio de Jesús, como nos lo dice el Papa Francisco. Con ello, podremos colaborar ampliamente con nuestras iniciativas y acciones concretas a construir la fraternidad universal, que en San Francisco de Asís tuvo una centralidad fundamental, ya que, como él lo dijo, todas las criaturas tienen un mismo origen, el creador de todos y de todo en Jesucristo. Desde la ecología integral y la tecnología ética, deberíamos responder al llamado a colaborar activamente en la formación de una cultura cristianamente inspirada. Para lograr esto, estamos llamados a este pacto global por la educación, a abrir canales y oportunidades de diálogo a todos los niveles, como una exigencia primordial para experimentar la importancia de la búsqueda común de la verdad, a pesar, o más bien, teniendo en cuenta nuestras naturales diferencias y visiones. Aquí, el Evangelio y la doctrina de la Iglesia tienen un invalorable abanico para construir una verdadera cultura del encuentro. Desde la vida intelectual de nuestras instituciones, podremos aportar novedosas propuestas académicas, investigativas y de pertinencia social, teniendo en cuenta lo que ya el Papa Benedicto XVI denunciaba, siguiendo la línea del Papa Pablo VI, de una falta de sabiduría, de reflexión, de pensamiento capaz de elaborar una síntesis orientadora. Para terminar, parafraseando al Papa Francisco, desde la Universidad Javeriana, la ODUCAL y la RUC, debemos seguir fortaleciendo nuestras redes. Estoy convencido que este llamado hecho a todas nuestras instituciones católicas, a través del compromiso compartido en este proyecto y con estos foros, podremos activar con decisión las oportunas sinergias entre las instituciones académicas de las distintas instituciones, no solo del país, sino de América Latina y el mundo. Al mismo tiempo que establecer líneas concretas de reflexión y acción que repercutan positivamente no solo en la humanidad de hoy, sino del futuro. Muchos éxitos a nuestros conferencistas, agradeciéndoles la presencia de nosotros y a todos los participantes. Muchas gracias, rector Fray Ernesto. A continuación, escuchemos al padre licenciado Francisco Ramírez Yáñez, presidente de la ODUCAL y rector de la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene usted la palabra, presidente de ODUCAL. Muchas gracias, muy amable.
Quiero saludar a todos ustedes con mucha alegría y esperanza desde Guadalajara, México. Y a nombre de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, la ODUCAL, agradezco a la Pontificia Universidad Javeriana y a su rector, el padre Jorge Humberto Peláez, así como a la Red de Universidades de Colombia, organismo hermano encabezado por Fray Ernesto Londoño, rector de la Universidad de San Buenaventura de Cali, la invitación a nuestra organización para sumarnos a esta gran iniciativa continental, para reflexionar acerca de los aspectos que involucran la tecnología ética y la ecología integral en el marco del Pacto Educativo Global que el Santo Padre Francisco ha propuesto y en el que las universidades católicas en América Latina estamos firmemente comprometidos. Hay que destacar que el sentido que el Papa ha deseado transmitir en la concepción del Pacto Global es que el tema educativo es demasiado importante como para que uno solo de los agentes se haga cargo de él. Es algo que corresponde a todos, no solamente los padres de familia en exclusiva, los gobiernos. Todos somos responsables del proceso educativo: gobierno, universidad, escuela, estudiante, familia, sector privado, organizaciones sociales y religiosas, en general, todos los que formamos el entorno social en el que cada uno de nosotros nos desenvolvemos. El contexto actual demanda de nosotros un cambio en nuestra forma de observar el mundo, de comprenderlo, de interactuar con el prójimo y de poner la parte que nos toca para resolver problemas, siempre buscando la consecución del bien común. Si algo nos ha enseñado la pandemia de COVID-19, por ejemplo, es que las fronteras son difusas y la familia humana es una sola. El caso es claro. Aun cuando existan sociedades más avanzadas capaces de desarrollar remedios como las vacunas para recuperar las libertades y la normalidad perdida, si esas sociedades no son generosas con otras menos afortunadas, tarde o temprano, los beneficios de los primeros se verán arrasados por la desesperación y la angustia de los últimos. La conectividad, los cambios en los paradigmas de los últimos años, como la globalización y el modelo económico, la llamada era de la posverdad, el desarrollo tecnológico y los nativos digitales, representan todos fenómenos desafiantes que no hacen desaparecer los grandes principios a los que la humanidad siempre ha aspirado, como la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la libertad religiosa, la equidad en las oportunidades para todos, el diálogo fraterno y el trabajo en favor del bien común. El contexto de hoy sin duda nos interpela a ser cada vez más creativos y a recordar que el mensaje del Evangelio es siempre novedoso, siempre transversal, siempre es adaptable a todos los tipos de contextos y épocas, y que la verdad es una, aunque pueda apreciarse desde diferentes matices, y que definitivamente esa verdad debe y merece ser conocida por todos. Por ello, la vida y la educación cristiana deben ser vistas como un encuentro con aquel que nos ha amado primero. Quiero en esta ocasión congratularme por la realización de este importante foro en el que se reúnen diversas experiencias y testimonios acerca de cómo, a pesar de las circunstancias y contextos desafiantes, los universitarios latinoamericanos logramos ver el futuro con optimismo y agradecimiento, pues la adversidad es una oportunidad única para seguir haciendo el bien. A todos aquellos a quienes nos acompañan esta mañana, les invito a escuchar con atención cada una de las exposiciones programadas y a descubrir así la creatividad y talento de personas e instituciones de toda nuestra región que lograron impulsar un modelo humanista para ayudar a los más vulnerables, para hacer frente a los desafíos, inspirados en los principios emanados de nuestra identidad como cristianos. Y una vez recuperado el aliento y recobrada la esperanza,
Les invito también a seguir en la labor de hacer de la educación el gran vehículo que nos permita asimilar en cada una de nuestras sociedades la noción de que sí es posible promover y alcanzar el bien común como base y fundamento de una nueva civilización. Gracias por su atención y un saludo muy cordial desde la UDUCAL. Gracias. Gracias a usted, padre licenciado Francisco Ramírez Yáñez, presidente de UDUCAL y rector de la Universidad del Valle de Atemajac. Y para continuar esta apertura, tengo el gusto de presentarles al padre Jorge Humberto Peláez de la Compañía de Jesús, rector de la Pontificia Universidad Javeriana. Padre Peláez, tiene usted la palabra. Un saludo muy afectuoso a todos los que participamos en este foro sobre el Pacto Educativo Global. Padre licenciado Francisco Ramírez Yáñez, presidente de la UDUCAL y rector de la Universidad del Valle de Atemajac, México. Doctor Francisco Gómez Ortiz, rector de la Universidad Católica de Colombia y vicepresidente de la subregión andina de UDUCAL. Fray Ernesto Londoño, rector de la Universidad San Buenaventura de Cali y presidente de la Red de Universidades Católicas de Colombia, RUC. Padre Julio Jairo Ceballos, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana y vicepresidente de la RUC. Fray José Gabriel Mesa Angulo, rector de la Universidad Santo Tomás. Apreciados rectores, vicerrectores, decanos, directivos, profesores, investigadores y estudiantes de las universidades católicas de América Latina y el Caribe. Estamos felices con la participación de todos ustedes, más de 500 personas de nuestras comunidades académicas de América Latina y el Caribe. Bienvenidos a este foro sobre el Pacto Educativo Global del que somos anfitriones la UDUCAL, la RUC y la Pontificia Universidad Javeriana. Las palabras del Papa Francisco son escuchadas con atención y respeto por todas aquellas personas que tienen influjo en la toma de decisiones. Sin que él se lo haya propuesto, es un destacadísimo líder espiritual de la humanidad. En el ámbito religioso, está impulsando profundas transformaciones dentro de la Iglesia, al exhortar a los pastores y a los fieles a ser una iglesia en salida misionera para compartir los gozos y esperanzas, los dolores y las angustias de aquellos que viven en las periferias de la sociedad. Se ha reunido con los líderes de las principales religiones para invitarlos a trabajar juntos por la paz y la reconciliación. Ahora bien, su voz resuena más allá de las fronteras religiosas y es escuchada por los líderes políticos y sociales. Las reflexiones del Papa Francisco en sus dos encíclicas sociales sobre el cuidado de la casa común y sobre la fraternidad y la amistad social han tenido una gran acogida. Estas intervenciones del Papa Francisco han abierto unos espacios plurales de diálogo en donde son bienvenidos todos los aportes. El 15 de octubre del 2020, el Papa Francisco dio un paso muy significativo e hizo la propuesta de suscribir un pacto educativo global con el fin de generar transformaciones profundas, integrales y de largo plazo en el modelo económico, en el modo de vida y en la apropiación de las nuevas tecnologías. Dada la magnitud y la urgencia de los problemas que debemos resolver, el Papa sabe muy bien que se trata de un profundo cambio cultural y no simplemente de unas decisiones tomadas por autoridades nacionales
o por organismos internacionales. En este orden de ideas, es necesario reconocer que la forma más eficaz de lograr cambios culturales sustanciales es a través de la educación. De ahí la invitación que nos hace el Papa a comprometernos con este pacto educativo global. Como se trata de una propuesta amplia y ambiciosa, la Congregación para la Educación Católica ha desarrollado una metodología que propone 5 ejes temáticos, uno de los cuales es sobre la ecología integral y una tecnología ética. La Congregación para la Educación Católica le ha pedido a la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia que asuma la tarea de convocar a instituciones educativas de América Latina y de otros continentes para profundizar en los desafíos de la ecología integral y de una tecnología ética. Atendiendo este llamado, nos hemos unido a la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, UDUCAL, la Red de Universidades Católicas de Colombia, RUC, y la Pontificia Universidad Javeriana, y los hemos invitado a participar en este foro sobre el Pacto Educativo Global, acuerdo en torno a una tecnología ética y la ecología integral. Nuestra invitación ha tenido una gran acogida. Todos nos sentimos muy motivados por las palabras del Papa Francisco. Veamos cuál es la propuesta que nos hace el Papa Francisco sobre la ecología integral. Desde la promulgación en 2015 de su encíclica Laudato Si, el Papa Francisco ha venido hablando recurrentemente de las crisis que enfrenta la humanidad. Ha reflexionado sobre la crisis sanitaria, haciendo referencia, obviamente, a la devastadora pandemia del COVID-19, pero también ha reflexionado sobre la crisis ambiental, la crisis económica y social, la crisis de la política y la crisis de las relaciones humanas. Esta última, a juicio del Papa Francisco, la más grave, pues se fundamenta en un modo de vida dominado por el egoísmo y la cultura del descarte. El Papa Francisco articula estas diversas manifestaciones en una sola crisis socioambiental y para superarla propone una honda transformación cultural que denomina ecología integral. En efecto, señala Francisco, no hay 2 crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Y la solución, en consecuencia, debe ser integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. El concepto de ecología integral exige entonces la mirada comprensiva de 5 dimensiones ecológicas: lo ambiental, lo económico, lo social, lo cultural y la ecología de la vida cotidiana. Dimensiones que, integradas, conducen al principio del bien común que se realice en el respeto a la persona humana con derechos básicos e inalienables, ordenados a su desarrollo integral, en el bienestar y el desarrollo de los grupos intermedios, por ejemplo, la familia, desde el principio de subsidiariedad, en la paz social que implica estabilidad, seguridad y justicia, y en la solidaridad intergeneracional, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán después de nosotros. Veamos ahora
¿qué propuesta nos hace el Papa Francisco sobre la tecnociencia ética? El Papa Francisco, al llamar la atención sobre la crisis social y medioambiental en la que se halla la humanidad, identifica, entre otras causas, la globalización de un paradigma tecnocrático eficientista. El hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto, porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores, conciencia. Por ello, en el marco de la cuarta revolución industrial, que es la revolución digital, el Papa Francisco invita a asegurar una ciencia y tecnología éticas, a superar la lógica de la eficiencia, la masificación y la instrumentalización del ser humano. El reto superior será orientar el desarrollo científico y tecnológico con responsabilidad, hondo sentido de la dignidad humana y respeto por la casa común, transformando desde los procesos y proyectos educativos la concepción y las opciones de la economía y la política. Es la opción por orientar la técnica a un progreso más sano, más humano, más social, más integral. Como instituciones de educación superior, somos conscientes del enorme reto de transformar la cultura y sembrar las semillas de un modelo económico y social diferente. Es urgente que las jóvenes generaciones formen una nueva conciencia sobre la ecología, desarrollen una visión sistémica que les permita comprender que todo está conectado con todo, como lo dice el Papa Francisco, y utilicen las herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de vida, con un profundo respeto por los derechos humanos y el bien común de las generaciones presentes y futuras. Este foro que hoy inauguramos es el punto de partida de ricos intercambios de experiencias y la identificación de prometedores proyectos de colaboración. La responsabilidad social que caracteriza a nuestras universidades recibirá un formidable impulso si alineamos nuestros planes de estudio y los grupos de investigación con los valores propuestos por el Papa Francisco en sus encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti, así como con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la COP21, que es el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio climático. Termino este saludo con la frase sugestiva del Papa Francisco que hemos utilizado para convocar este foro. Dice el Papa Francisco: somos conscientes de que un camino de vida necesita una esperanza basada en la solidaridad y que cualquier cambio requiere un itinerario educativo para construir nuevos paradigmas capaces de responder a los desafíos y emergencias del mundo contemporáneo, para comprender y encontrar soluciones a las exigencias de cada generación y hacer florecer la humanidad de hoy y de mañana. Agradezco a los organizadores y a todos ustedes por su participación. Bienvenidos a este foro sobre el Pacto Educativo Global. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Padre Peláez, y a continuación tendremos la primera conferencia magistral sobre la educación como instrumento para crear nuevos modelos culturales.
a cargo de la doctora Sara Victoria Alvarado, a quien me permito presentar. La doctora Sara Victoria Alvarado Salgado es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Ciencias del Comportamiento y doctora en Educación de Nova University. CINDE, postdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad Católica de Sao Paulo, Universidad de Manizales, CINDE y Claxo, directora de la Fundación CINDE y Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y CINDE, y de su doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Es coordinadora de la Red Iberoamericana de Posgrados en Infancia y Juventud, investigadora senior de MinCiencias y colíder del Grupo de Investigación Perspectivas y Políticas Éticas y Morales de la Niñez y la Juventud. Fundadora del programa Niños y Niñas Jóvenes Constructores de Paz desde hace 19 años y fundadora del Grupo Internacional de Trabajo Claxo en Infancias y Juventudes. Ha realizado numerosas publicaciones y ha sido docente en diversas universidades en Colombia y América Latina. Recientemente fue seleccionada por La Silla Vacía como el personaje del año en la categoría Educación. Hizo parte de los 43 expertos que conformaron la Misión Internacional de Sabios, convocada por la Presidencia de la República en Colombia en 2019, y actualmente es coordinadora científica de la Misión de Sabios por el Departamento de Caldas. Bienvenida, doctora Sara Victoria. Muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla para esta presentación. Quisiera saber si todos la están viendo. Sí, doctora, sí la vemos. Muy bien. Bueno, primero que todo quisiera agradecer muchísimo a la Universidad Javeriana, a su rector, el padre Peláez, al doctor Cifuentes y a todas las universidades católicas, a la RUC, a UDUCAL y a todos y todas quienes están a la base de la realización de este trascendental foro. Presentaré entonces mis reflexiones sobre la educación como instrumento para crear transformaciones culturales. En su llamado, Francisco asume la educación como un acto de esperanza que se configura como artefacto nodal capaz de movilizar la coparticipación y la transformación de nuestra existencia común para enfrentar la cultura individualista y paralizante propia de las sociedades capitalistas. Comprendo la educación como un entramado complejo de personas, grupos, territorios, sentidos, prácticas, relaciones, condiciones y recursos para la construcción de nuevos paradigmas de entendimiento y acción capaces de responder a los desafíos y emergencias del mundo contemporáneo en un marco de humanización, agencia y libertad. Esta invitación de Francisco pone de manifiesto dos elementos desde los cuales quiero aportar en este foro. Por una parte, la indeterminación de las culturas como construcciones históricas, dinámicas, complejas y perfectibles, y por otra, el poder transformador de la educación y las barreras que tenemos que traspasar para desplegar dicho poder. En ese sentido, y para desarrollar estos dos elementos, centraré la atención en algunas ideas fuerza que se articulan entre sí en una mixtura de reflexiones propositivas para este pacto global por la educación. Primero, las culturas como construcciones históricas. En segunda instancia, el poder transformador de la educación. Reflexionaré en un tercer momento sobre las barreras que creo que tenemos que superar y luego daré algunas ideas sobre cómo hacerlo. Muy bien. En esta primera reflexión, las culturas como construcciones históricas. En términos generales, lo cultural nos diferencia como especie humana. Voy a cerrar esto. Ya. Nos diferencia como especie. Alude al modo particular de hacer y ser humanidad construido en tiempos, espacios y prácticas sociales particulares.
Esto significa que lo cultural deviene en visiones y comprensiones del mundo físico, social y simbólico y de las relaciones con nosotros mismos, con los otros, con lo otro, con el planeta. Se construye desde lenguajes diversos como modos simbólicos performativos para significar el mundo instituido en dinámicas de legitimación de las tradiciones, las valoraciones, las memorias del pasado, los conceptos de lo bello, las concepciones morales sobre lo bueno, pero también para constituir, facilitar la emergencia o crear el mundo instituyente desde esos modos simbólicos en devenir que crecen como formas nuevas de vida desde el arte, la reflexión filosófica, la política, los saberes ancestrales, las ciencias o las teorías, pero que también se van instalando en las maneras como los seres humanos nos relacionamos en la vida cotidiana, cómo nos posicionamos frente al mundo, cómo amamos, cómo desplegamos nuestras formas subjetivas de ser. Estas construcciones históricas que denominamos culturas tienen su génesis en aquellas formas de ser y actuar que por su carácter habitual en un determinado contexto sociohistórico logran tipificarse como propias y características de determinados grupos humanos, adquiriendo en procesos de objetivación un carácter institucional que les confiere una suerte de control sobre estos. Pero aquí lo importante es precisamente reconocer cómo se configuran esas culturas para al mismo tiempo empezar a comprender la potencia de los procesos socializadores para transformar estas formas simbólicas de entender el mundo y poder así descubrir su posibilidad de transformación. Las culturas así entendidas pueden comprenderse como construcciones humanas performativas desde la capacidad de creación de los grupos humanos en dinámicas colectivas y colaborativas para instaurar modos de vida nuevos a través de procesos de socialización, uno de cuyos principales pilares es precisamente la educación. De allí que queramos afirmar, siguiendo a Francisco, el decidido carácter revolucionario de la educación, y con esto paso a mi segunda reflexión. El poder transformador de la educación. Para entender el poder transformador de la educación es preciso situarla entonces como una práctica socializadora que implica procesos formativos complejos, interconectados y creadores gestados en dinámicas familiares, comunitarias e institucionales, en los cuales se habitúan, tipifican, institucionalizan y se objetivan nuevas formas de ver y sentir la vida desde el lenguaje performativo. También como proceso de humanización, desde el que un ser biológico se convierte no solo en ser social, sino en sujeto político capaz de creación y liberación. También como producción de agencia y futuro en relaciones intergeneracionales que implican enseñanzas y aprendizajes mutuos. En este sentido, el poder más revolucionario de la educación está en la formación del ser humano como obra, en la expansión de las posibilidades y libertades como ser individual y colectivo, proceso en el que participan diversos agentes socializadores que van mucho más allá del maestro. Por su fuerza socializadora, tiene la capacidad de instaurar nuevas realidades mediante la crítica transformadora de aquellas tradiciones que limitan al ser humano, que lo cosifican, subalternizan o explotan. La educación como proceso socializador es capaz de renovar el sentido de lo humano,
Es capaz de construir el bien común, como lo señala Francisco en sus encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti, orientando sus esfuerzos al desarrollo integral de las personas y de los grupos para fortalecer un estilo de vida capaz de enfrentar las imposiciones del consumo, las violencias, defender una ecología integral que nos ponga en relación fraterna con nosotros mismos, con los otros, con lo otro, con esta casa grande en la que habitamos y frente a la cual tenemos el desafío del cuidado. En sintonía con los planteamientos hechos por Francisco en su llamado a generar el Pacto Global por la Educación, considero desde mi lugar y experiencia como maestra, investigadora y científica social, que la educación como proceso de humanización, como práctica de libertad y de creación colectiva, tiene potencial para participar intencionadamente en el develamiento y transformación de la cultura patriarcal, colonial, capitalista y antropocentrista que impulsa un modelo de desarrollo soportado en lógicas de subordinación centro-periferia y en prácticas de violencia y guerra, de explotación, de extractivismo y de desigualdad, cuyo fin no es el desarrollo humano y social, la justicia, la vida bella, digna y buena para todos y todas, sino la acumulación de poder y capital en unos pocos. Muy bien. Pero hay algunas barreras que tenemos que superar para que la educación pueda desplegar su potencial humanizador y transformador, especialmente en estos tiempos de tanta incertidumbre. En primera instancia, vale la pena señalar que la educación está atrapada en la escuela y en su modelo de competencias. Se ha confundido con escolarización, alfabetización, instrucción e información. Desplaza su potencial humanizador, poniendo en primer lugar la apropiación de los desarrollos científicos, tecnológicos y de innovación para el logro de estándares que ayuden a la vinculación de los seres humanos a los procesos de productividad, competitividad, acumulación de capital. Se legitiman así prácticas de disciplinamiento y control que acerquen los fines de la educación al desarrollo de competencias y habilidades parametrizadas para poblaciones nacionales, también internacionales, perdiendo el carácter situado, histórico y cultural de aquellos que más allá de personas se convierten en ejercicio de un rol, el rol de estudiantes, con todo lo que este término representa. En este espacio no se valoran entonces los saberes y prácticas provenientes de la experiencia y la vida cotidiana. Como consecuencia de este encerramiento en las escuelas y del tipo de saberes que allí circulan, los fines de la educación se encuentran también atrapados, segunda barrera, en la apropiación de saberes disciplinares que, por una parte, simplifican la mirada frente al mundo en el marco de modelos asignaturistas que ponen su fuerza en logros cognitivos, destrezas tecnológicas, formas homogéneas de actuar frente a la vida, más ligadas al consumo que a posibilidades de despliegue de nuestra condición humana, y que están ligadas a otras dimensiones: lo emocional, afectivo, social, relacional, comunicativo, ético, político, que son indispensables para la construcción de la vida en común. Se rompe así con la posibilidad de una ecología integral que ponga a la persona en el centro, pero en relación inclusiva con los otros y con lo otro. Una tercera barrera
Se refiere a los procesos formativos que están atrapados en legitimaciones ligadas a figuras de autoridad y ámbitos de poder parametrizados desde la lógica del capitalismo. Esto significa una relación vertical entre generaciones en la que el poder del saber y la palabra está en los adultos. Se asumen las nuevas generaciones como sujetos vacíos, incompletos, dependientes, inmaduros, carentes de capacidad, de palabra y pensamiento propio. El poder y la legitimidad de los saberes están puestos por fuera de los sujetos de la educación. En los textos, los maestros, los comités de currículo, las directivas de un ministerio, las decisiones de organismos multilaterales que trabajan para garantizar la homogeneidad mundial en una educación puesta al servicio del, entre comillas, desarrollo y el progreso. Allí se encierran las posibilidades de verdaderos diálogos interculturales que recojan y visibilicen a las personas en su condición social, histórica, cultural y que nutran verdaderos procesos educativos, inclusivos, situados, diversos, que se orienten al despliegue de la humanidad de las personas articuladas en verdaderos sistemas ecológicos integrales. Muy bien, voy con mi última reflexión. ¿Cómo superar estas barreras para liberar el poder transformador y revolucionario de la educación? El gran desafío del Pacto Global. Con un sentido y práctica más humana y amplia de la educación. Hoy es urgente entender la educación como un proceso de construcción de la condición humana, la realización de la felicidad, el bienestar colectivo y el despliegue de la subjetividad e identidad a través de la formación de un ser con capacidad de saber, pensar, hacer, estar, decir, sentir en tiempos de incertidumbre y de crisis. Es decir, una educación que rompa los muros de la escuela y se ancle en los museos, los parques, las comunidades, las ciudades. Una educación que rompa con los paradigmas disciplinares y acepte la multiplicidad de saberes y voces interculturales que se relacionan para construir visiones de mundo. Que rompa con el paradigma del poder de los saberes externos y ligados a los distintos ámbitos de autoridad como única posibilidad de legitimación del saber, dando espacio a las voces de los niños, los jóvenes, las mujeres, los indígenas, los ancianos, a las voces diversas. La educación que necesitamos en los tiempos presentes es aquella que se ocupa de la formación integral. Una educación que pone en el centro de sus procesos a niños, niñas, jóvenes, en sus contextos de realidad y relacionamiento, sus necesidades y especialmente sus potencialidades. Esto es una educación que entiende y ayuda a florecer su desarrollo humano, que trasciende el logro de un nivel de maduración o la satisfacción de necesidades de las personas hacia un proceso integral y complejo de constitución de la subjetividad y la identidad humana en contextos económicos, culturales, sociales y políticos particulares. De cara a lo anterior, creo que el fin último de la educación contemporánea debe situarse en la construcción de condiciones y oportunidades para que los niños, niñas y jóvenes desplieguen su
capacidad de agencia para enfrentar colectiva e intergeneracionalmente las incertidumbres que devienen de los contextos y prácticas de desigualdad multidimensional, violencias, discriminaciones, exclusiones propias de nuestras sociedades. La capacidad de agencia es la posibilidad de conocer, sentir y pensar críticamente para lenguajear el mundo, para expresar las emociones y sentimientos, para involucrarse en el sentido, en el destino de los otros y con voluntad personal para enfrentarse con espíritu crítico y capacidad reflexiva frente a su propia historia, frente a su propio estar siendo en el mundo, para actuar con otros, por otros y para otros, para romper los muros de la vida privada y encontrar sentido en la construcción política, en los escenarios públicos, en los que pueda jugar la pluralidad como acción y como narrativa, de lo que nos diferencia en la pluralidad y de lo que nos permite reconocernos como comunidades de sentido. Formar la capacidad de agencia en los procesos educativos pasa entonces, y para terminar, por el despliegue de su potencial cognitivo y creativo para aprender a para aprender a identificar con pensamiento abierto y flexible problemas complejos y poderlos enfrentar crítica y creativamente en relación con otros desde el lenguaje y la razón, desplegando posiciones éticas desde el juego y desde el arte. Su potencial afectivo y físico, como capacidad para tener un autoconcepto sano y realista, capaz de aceptarse y quererse, y aceptar y querer a otros en su diferencia, de reconocer y vivir su propio cuerpo, explorar sus sentidos y conectarse a través de ellos con la naturaleza y los demás seres vivos. Este potencial está a la base de la equidad y de un estilo de vida democrático que reconoce y respeta el valor de la diversidad. Su potencial comunicativo para aprender a compartir sentidos propios, opiniones, pensamientos, deseos, a comprender los puntos de vista de los demás, para la cooperación y la creación colectiva en verdaderos diálogos interculturales de iguales y de opositores legítimos. Su potencial ético-moral, que permita configurar marcos axiológicos basados en el respeto como reconocimiento y no como miedo y obediencia. Responsabilidad como solidaridad y no como deber. Justicia como equidad y no como norma y sanción. Que permita también ampliar su círculo ético de manera que en su corazón y en sus marcos de importancia quepan los cercanos y los lejanos, los que piensan igual y los que piensan distinto, los iguales y los diversos. Y finalmente, su potencial político como capacidad de autorreconocimiento de su historia, su territorio y su cultura, para de una manera situada concertar fines colectivos orientados al bien común, participar cooperadamente en la creación de proyectos colectivos para el logro de dichos fines y participar responsable y autónomamente en las decisiones que impactan su vida y las de sus comunidades. Como lo dice Francisco, en un movimiento ecológico integral, fraterno, inclusivo, pacificador, que acepta las diversidades. Solo una educación
que realmente asuma estos desafíos será una educación revolucionaria en el sentido de lo planteado por Francisco en su pacto global. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Sara Victoria, por su inspiradora intervención. A continuación, escucharemos al doctor Alberto Arturo Vázquez Tapia. El profesor Alberto Vázquez Tapia es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias de la Administración de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil. Tiene una larga trayectoria en cargos de alta dirección en el ámbito de la educación superior, entre los cuales cabe señalar que ha sido rector de la Universidad Gabriela Mistral en Santiago de Chile de 2015 a 2018, rector del Instituto Profesional de los Leones en Santiago de Chile del 2018 al 2020, rector de la Universidad Ciencias de la Informática en Santiago de Chile, rector de la Universidad Católica de Temuco de 2008 a 2012, director de proyectos institucionales en la Pontificia Universidad Católica de Chile del 2014 a 2015, jefe de la División de Educación Superior de Chile en el Ministerio de Educación de Chile de 2013 a 2014, vicerrector académico de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile de 1999 hasta 2007 y anteriormente se desempeñó también como asistente del rector de ITESO de la Universidad Jesuita de Guadalajara en México. Ha sido director del Centro Pedro Arrupe de Estudios en Educación y Culturales de la provincia Centro-Leste de la Compañía de Jesús, Río de Janeiro en Brasil, y coordinador nacional de la educación jesuita en Chile. Asimismo, se ha desempeñado durante más de 30 años como director del proyecto de asesorías en educación superior. Profesor Vázquez, bienvenido, tiene usted la palabra. Profesor Vázquez, ¿me escucha? Creo que todavía no tiene activado el sonido, profesor Vázquez. Estos son los problemas que la edad da, que claro, con la presentación te agradezco mucho. Quiero ir al grano por el tiempo que ustedes tienen destinado y por la cantidad de gente que nos está escuchando. Simplemente debo partir necesariamente por agradecer a los padres rectores, a los rectores de las instituciones que están acá presentes, ciertamente a los directivos de Educal y de la red vuestra allá en Colombia. ¿Qué he hecho yo? Yo me metí en el punto que fue lo que entendí de las conversaciones con el doctor Jairo Cifuentes, de cómo entender esta primera parte que se nos corresponde pensar, la educación como un instrumento para generar nuevos modelos culturales, nada más y nada menos. Es decir, ¿somos o no somos capaces desde la educación de generar nuevos modelos culturales? Fue la primera pregunta que me hice. Lo que voy a hacer es leerles un preámbulo y terminar con las preguntas de este preámbulo que orientan la reflexión y le doy vuelta y giré. ¿Será efectivo que a lo largo de la historia, en esta casi milenaria caminata de educación superior católica en el mundo, hemos sido capaces alguna vez de generar modelos culturales que hayan impactado de un modo significativo las sociedades, los hombres y las mujeres de su época? Voy al preámbulo. Son 6 los aportes que quiero reconocer o no para responder a la pregunta si hemos sido efectivamente capaces o es una mera ilusión que tenemos porque queremos mucho nuestra educación, queremos mucho nuestra iglesia y probablemente podamos tener más optimista que realista cuando nos enfrentamos a desafíos como los que plantea el Santo Padre. Son 6. Voy a tratar de avanzar en la medida de no quitarles demasiado tiempo. Si ocurriera, que fue mi duda, de que se cayera Internet, porque en nuestros países latinoamericanos nada es seguro, nada es estable, lo comprobamos a cada rato cuando tenemos que estar en Internet compartiendo con mucha gente. No se preocupen porque el doctor Jairo Cifuentes de la Universidad Javeriana se aprendió de memoria la conferencia y por lo tanto él podrá seguir si el caso mío es que no pueda continuar con ustedes. Preámbulos y preguntas de base para la reflexión. El discurso del Santo Padre en la Asamblea Plenaria de la Congregación por la Educación Católica, como ya se ha dicho,
tiene dos textos fundamentales, el discurso, pero también está la carta de invitación a participar en este pacto educativo global. En ambos documentos contienen elementos conceptuales de un tonelaje intelectual que nos llevará un tiempo asimilarlos y decantarlos, y ciertamente un tiempo aún mayor poder generar condiciones de posibilidad en su propia universidad que permitan ponerlos en práctica en nuestros claustros académicos y comunidades educativas. Los contenidos expresados en ambos textos invitan a entender el trabajo académico como un movimiento educativo que, citando la encíclica Laudato Si, contribuya a la recuperación de los distintos niveles de equilibrio ecológico. Y lo que plantea en este particular punto o mirada cultural dice que esos equilibrios son el interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural con todos los seres vivos y el espiritual con Dios. Probablemente, por los que ustedes conocen y la trayectoria que han tenido y por su propia experiencia, saben que en el primero está el principio de la singularidad, ese equilibrio conmigo como persona. En el segundo está ciertamente el principio de la alteridad, el solidario con los demás. Avanzamos, y el Papa lo plantea también como fraternidad. El natural con los seres vivos y cuidados, también lo teníamos. El espiritual con Dios, que era el sentido de la trascendencia. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo está cuando él habla sobre cómo lo hacemos, cuál es el mega método que nos plantea. El Santo Padre lo precisa como un movimiento inclusivo, todo esto, este equilibrio ecológico como un movimiento inclusivo, y nos reclama particularmente que sea una exclusión que va hacia todos los excluidos. En el mismo documento incluso plantea algunos sectores que viven situaciones de exclusión en nuestras sociedades. A partir de esta aproximación a los textos, que fue la que libremente elegí, y a modo de reflexión personal, que es lo que te permite cuando los años pasan y uno se puede dar esos gustos y libertades, se puede colegir que ambos documentos, y así los entiendo, contienen bases conceptuales que lo podríamos interpretar como un nuevo gran desafío que está planteando el Papa. Este desafío consiste, por un lado, en repensar el sentido de nuevo de la educación que estamos impartiendo. Pregunta que nos hemos hecho constantemente a lo largo de estos 700, 800 años de historia. Y por otro lado, también lo podemos entender como una interpelación a los académicos, intelectuales y miembros de nuestras comunidades educativas todas, para que desde los campos de acción específicos contribuyan en la generación de nuevos modelos culturales para las actuales sociedades, orientando esta vez, y por allá va, la producción académica y las otras acciones formativas en la búsqueda de programas y acciones aptas, actualizadas, de evangelización de la cultura de este tiempo. Ahí está el énfasis, porque lo hemos hecho siempre. La evangelización de la cultura ha sido incluso natural a la fundación de la Universidad Católica, pero lo que quiere resaltarnos, dice, de este tiempo. Y este tiempo yo encuentro muy hábil y probablemente de lucidez de quien mira el mundo y se pone en el mundo y desde el mundo y con el mundo. Nos habla en su posición de Santo Pontífice que haya elegido la palabra ecología, en que está claramente en todos los medios de prensa y es primera noticia y sigue siendo noticia en cualquiera de las dimensiones. El concepto de la ecología y el cuidado por el planeta nos hemos hecho más conscientes. Este nuevo desafío, por lo tanto, viene a tocar el corazón, la finalidad y la identidad propia de una universidad católica que la distingue de las otras. Cuando digo nos va a costar tiempo de cantarlo y más todavía ponerlo en práctico, ustedes se lo pueden transformar como pregunta. ¿Nos distinguimos de las otras o nos estamos pareciendo cada vez más a las demás? Que dé cuenta de la razón basal, ahí está la identidad, de por qué y para qué se han fundado y se han administrado universidades católicas a lo largo de esta casi milenaria trayectoria. Para aproximarme a este desafío voy a indagar a partir de las preguntas que les proponía en el comienzo. ¿Efectivamente ha sido capaz la educación y el pensamiento católico de generar contribuciones científicas y sociales que hayan sido considerados aportes fundamentales en la civilización de este mundo?
en sus propios tiempos, pero que hayan impactado globalmente, como si tomaras el mundo como objeto de estudio y la orientación general de la universidad, de la red de universidades católicas en cada país, la nuestra, latinoamericana y la mundial, fuera a ese mundo nosotros nos queremos dirigir, a ese mundo lo queremos impactar y le queremos aportar algo que transforme desde el punto de vista cultural. ¿Esos modelos culturales fueron decisivos? ¿Hay evidencia de aquello? ¿Qué quiero? Y les invito a responder estas preguntas. Simplemente haré un listado de las 6 contribuciones que en un ejercicio rápido, no acabado ni menos profundo, vienen a mi mente recordando lo que he visto, lo que he escuchado de otros o lo que he leído fundamentalmente. ¿Hemos sido capaces? ¿Podríamos considerarlos decisivos? Hay evidencia acabada. El primero, la contribución a la ciencia y la ciencia al servicio de la persona y de la humanidad. No solo la ciencia, sino que esta mirada que le sirva al sujeto y que le haga bien a la sociedad y sus territorios. Las universidades de Occidente nacieron en el corazón de la Iglesia, y ustedes lo saben muy bien, y se desarrollaron en los siglos medievales. ¿A qué se dedicaban? A rescatar, difundir y adaptar. Esa fue la razón por qué fueron fundadas. El conocimiento acumulado de los clásicos y de las antiguas civilizaciones. Rescátala, difunde, adáptala a cada tiempo, a cada lugar, a cada circunstancia y, si me permiten, a cada persona. Desde esa época han sido en sus planteles y claustros, en las católicas, donde grandes intelectuales y científicos han contribuido a la humanidad entera, desde Roger Bacon, Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, hasta Gregor Mendel, Alexander Fleming, Louis Pasteur y Georges Lemaitre, en plena modernidad, por nombrar algunos que vinieron a mi mente. Los académicos católicos han contribuido a acrecentar el acervo científico de la civilización y han dedicado vidas enteras a mejorar la de muchos otros. En los tiempos actuales, volviendo al nuestro, a donde nos convoca el pacto educativo global que nos plantea el Santo Padre, frente a este vertiginoso y profundo avance que experimentan la ciencia y la tecnología, se espera más de nosotros. Se espera que contribuyamos en la generación de conocimiento, sí. Se espera que tengamos liderazgo y en algunos casos relevancia por el producto científico, por el paper y por el lugar que ocupamos también. Pero lo propio nuestro no es descartar lo que acabo de afirmar, sino que lo nuestro va a ser. Y lo que se nos reclama hoy día no es que no estamos investigando. Y si estamos investigando menos o más, se debe a circunstancias que muchas veces son estructurales de cada sistema nacional de educación superior, que nos impide o no nos deja o no nos entrega los recursos para hacerlo. Pero el llamado nuestro y el reclamo que siento que está latiendo cuando interpreto de fondo o trato de interpretar de fondo lo que dice el Pacto Educativo Global, lo que se nos reclama en esta parte de contribución a la ciencia es una mayor interlocución y visibilidad social para advertir fundadamente, y no de cualquier manera, fundadamente los límites del umbral ético del conocimiento, devolviéndole a la ciencia y a la técnica su genuina orientación y que le haga bien al hombre y a la mujer, a la promoción de su dignidad en cuanto sujeto, en cuanto persona, para nosotros nada más y nada menos que creado por el mismo Dios, y al bienestar de las sociedades y sus territorios. Segunda evidencia de contribución, la renovación del humanismo en cada época. Desde los claustros académicos católicos en plena época renacentista, maestros dedicados a la filosofía y a su enseñanza produjeron avances de fondo en el pensamiento filosófico relativo al entendimiento y al sentido acerca del ser humano. Incorporando en la filosofía de la época, estoy hablando de la filosofía y de todo ese gran esplendor del renacentismo en la Europa, incorporando en la filosofía de la época el concepto de persona en vez de individuo. Y acá parece que el referencial semántico utilizado y el concepto mismo fuera una cuestión de palabra, pero revoluciona el modo como piensas. El individuo
sigue siendo singular, ineludible, pero el persona necesita estar con otros, para otros, junto a otros, para volverse de individuo a persona. Este cambio en el concepto de individuo a persona es lo que estoy tratando de registrar como segundo hallazgo, sentó las bases que desembocaron la generación de una corriente filosófica nueva, el humanismo cristiano. Esta nueva comprensión de la persona, este renovado humanismo ha impactado profundamente, posteriormente y hasta los días de hoy, la educación, las humanidades, la psicología, las ciencias médicas, la ciencia política, el propio derecho y ciertamente la sociología y probablemente muchas otras más. En el actual tiempo y circunstancia, volviendo a nuestro tiempo y no el lugar, renovar el humanismo surge nuevamente dentro de esta mirada de modelos culturales como un desafío intelectual de fondo. Yo no soy capaz, ustedes son capaces y entre todos podemos ser capaces, tal vez de dar respuesta desde nuestra querida América Latina. Intelectual de fondo a la Academia de las Universidades Católicas, de la cual se esperan actualizados y más fecundos aportes para renovar el humanismo en esta era marcada por las tecnologías y la automatización. Humanismo, tecnología, automatización, palabras que el Papa utiliza y que efectivamente están aquí dándonos una pista de qué podría ser objeto de estudio, de reflexión y luego de difusión para poder impactar. Renovar el humanismo en esta sociedad caracterizada por el individualismo, y basta cosí porque todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Renovar el humanismo en tiempos de quiebres y crisis ambiental planetaria, allá va el documento y la misma encíclica Laudato Si, poner nuevamente al día el humanismo cristiano para abrazar, esta vez viene a abrazar más a la diversidad y a la inclusión. El pensamiento social cristiano como tercera contribución. El pensamiento social cristiano plasmado lúcidamente en la doctrina social de la Iglesia define, precisa y proporciona modos prácticos de concretar en el nivel personal, institucional. Piensa en la universidad en la que trabajas y diriges, y de los gobiernos de los estados los principios de subsidiariedad. Acá sale este principio. De aquí emerge y impacta incluso a los distintos países el bien común, la justicia, la equidad, el cuidado de los más débiles, la solidaridad. Principios y modalidades que han inspirado y guiado en muchas naciones a formular mejores y más justas y más equitativas políticas públicas en la distribución de los recursos del Estado y de los servicios de los organismos que tiene para poder ofrecérselo a los ciudadanos. En los territorios latinoamericanos, el pacto global que convoca el Santo Padre exhorta y reclama otra vez a que contribuyamos con mayores esfuerzos intelectuales a un análisis lúcido y propositivo que vaya más allá del diagnóstico y de la denuncia, de modo que podamos, a partir de esta manera de pensar desde nuestro humanismo cristiano y desde el pensamiento social de la Iglesia, cómo podemos generar, aportar y contribuir a modelos culturales y sociales en este tiempo, integrando la fe y la razón, la fe y la vida. La cuarta, e iré más rápido, el texto está escrito si alguna persona tiene interés en él, el origen del derecho internacional. Solo quiero señalar que al llegar en las carabelas a América, todo el legado cultural que nos trae Europa a través de los españoles, pasa en América Latina los tiempos de conquista que pensadores católicos de la Escuela de Salamanca, entre los cuales destacan Francisco de Victoria y Bartolomé de las Casas, denunciaron con fuerza las injusticias que se estaban cometiendo en los pueblos del Nuevo Mundo, desconociendo sus derechos y libertades. La pregunta era si los indios, los aborígenes, tenían o no tenían alma. La afirmación esencial de que la condición de hijos de Dios dota a todos los hombres y a todos los pueblos de derecho, pone límites al actuar de los estados, generando las bases del actual sistema jurídico internacional y las bases de los derechos humanos. Las universidades católicas tenemos que volver a mirar si ahí hay un espacio donde podemos entrar. Quinto, libertad y responsabilidad y su impacto que tiene en la actual filosofía o la filosofía de nuestros tiempos.
Son los pensadores católicos quienes primero reflexionan sobre la angustia existencial de la condición humana que estamos viviendo en esta época moderna y enfrentan al racionalismo que empobrece el espíritu, reafirmando el libre albedrío como esencia del ser humano y la responsabilidad de los actos como consecuencia ineludible. Lejos de los postulados nihilistas, pensadores tales como Pascal, Kierkegaard, Dostoyevsky muestran que la conciencia y la razón pueden alimentar el espíritu y guiar la búsqueda de una vida con sentido, reafirmando la ineludible ligación entre libertad y responsabilidad implicado en cada acto, en cada empresa de una persona humana. Sexta y final, la creación de una red internacional de educación. La Iglesia Católica, al fundar, como se ha dicho, desde la época medieval, una red de universidades, ha creado la primera red de educación internacional que tenemos conocimiento. Esta red hoy, en esta oportunidad, tiene efectivamente más de 1000 instituciones de educación superior, se transforma en una tremenda plataforma que de hecho nos tiene que dar a nosotros la máxima posibilidad de poder utilizarla y colaborarla. ¿Por qué voy a esta red para terminar esta reflexión en el sentido de sus propuestas? Porque ciertamente el hecho mismo en sí de que tener esta red y con tantos años es toda una actualidad para nuestra universidad y se constituye en una fortaleza en este mundo global en el cual trabajar en redes de colaboración internacional se ha convertido en la principal vía y herramienta para acelerar la generación de conocimientos científicos y tecnológicos que, traducidos en productos y servicios puestos a disposición de las personas en forma oportuna y equitativa, evidencian la actualidad de la finalidad y razón mismo de ser universidad, pero más todavía de trabajar colaborándonos en Colombia, en Chile, en México o donde fuere, y América Latina como un pañuelo todos juntos para seguir aportando y a nivel mundial ciertamente entrar en colaboración con otros. Es decir, en estos tiempos de pandemia global del planeta, hemos visto cuán necesario ha sido el que a través de la colaboración internacional tengamos acceso más rápido a tener vacunas que le ponga freno y que nos ayude a protegernos, y hemos visto cómo a través de colaboraciones internacionales hemos conseguido tener las vacunas suficientes, o esperamos tenerlas, para que esta pandemia no pase como la española, que mató muchísima más gente y no teníamos otra manera de infectarnos todos. Finalizo a modo de respuesta a las preguntas planteadas en los primeros párrafos, afirmando que efectivamente la formación y el desarrollo del pensamiento generado en los claustros universitarios ha sido capaz de contribuir, de impactar. ¿Dónde puede estar la diferencia? Se tomaban de la mano, colaboraban entre ellas, trabajaban juntas, el ranking no importaba, lo que importaba era esta orientación, que le haga bien a la persona, que le haga bien a su territorio, que le haga bien a sus sociedades. Ciertamente, solo espero que con esta primera reflexión y con esta primera búsqueda, algunos se pueden animar para continuarla, profundizarla y difundirla y partir desde esa base para no tenerle susto, sino que simplemente saber que tenemos la posta de un legado, de una centenaria, casi milenaria caminata en que hemos recibido el testimonio de las generaciones anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Vázquez, por su valiosa intervención y por la invitación que nos hace a seguir trabajando en conjunto, a trabajar juntos. De esto se trata la siguiente parte del foro, que me permito explicarles cómo va a funcionar. Los asistentes serán divididos, todos los asistentes a este foro serán divididos en 5 salas simultáneas, en las cuales podrán disfrutar de las presentaciones de experiencias y participar en los espacios de reflexión. La asignación de las salas ha sido aleatoria, por cuanto se busca un compartir interinstitucional, interdisciplinar, enriquecido por la diversidad de experiencias y opiniones. Esta es una forma de construir también colectivamente. Es importante mencionar que las sesiones de cada sala serán grabadas y publicadas posteriormente en la página del Pacto Educativo Global de la Pontificia Universidad Javeriana, para que todos tengan acceso a todas las exposiciones.
Las experiencias que se presentarán a continuación constituyen en sí mismo un testimonio de esperanza desde América Latina, en cuanto que nuestras universidades han dispuesto en los últimos años realizar los postulados de la ecología integral y el desarrollo sostenible, la tecnociencia ética y la fraternidad. Cada una de las salas contará con un moderador y un relator. Recuerden que quienes presentarán las experiencias serán remitidos a las salas que les han sido asignadas previamente. Así que, sin más preámbulos, nos quedamos entonces en manos de Lina con su tecnología para que nos pueda teletransportar a las salas correspondientes. Nos veremos entonces para el cierre posteriormente. Muchas gracias, Adriana. Como lo acabo de decir, entonces cada uno va a ir a sus salas. Hola Lina, me volvió a traer acá. Estábamos en sala y nos trajeron. ¿Y necesitas pasar a qué sala? A ver La si 3. tengo poderes. No tengo La 3. poderes. Sección de grupos. No, creo que solamente Lina puede hacer esa. Se volvió a la sala principal, algo pasó. Ya están haciendo la revisión. Denos unos Sí, minutos. permítanme un segundo, por favor. Ya estamos otra vez regresando a salas. ¿Lina está por aquí? Sí, aquí estoy. Lina, aquí